Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo vídeo de Un Café con Borja. Estoy ahora mismo abriendo la chuletilla donde tengo los temas de los que voy a hablar hoy. Y bueno, va a ser un podcast orientado al almacenamiento en red. Quiero explicar lo que es un NAS y luego ciertas experiencias que yo he tenido, ciertos sistemas operativos que existen para este propósito, ciertas marcas que comercializan aparatos de tipo NAS o cabinas de discos. Y bueno, y por último dar unas pequeñas conclusiones finales. En primer lugar, ¿qué es un NAS? Vale. Un NAS es, a grandes rasgos, un ordenador. Tanto en las soluciones comerciales que venden marcas como Synology, QNAP, etcétera, son a grandes rasgos un ordenador. Porque tienen su memoria RAM, un procesador que normalmente es de tipo ARM o de tipo Intel, o sea, una arquitectura 8086 o arquitectura ARM. Admiten discos duros, funcionan normalmente basándose en el núcleo Linux, construyen las marcas sus sistemas operativos propietarios en base a ese kernel o a ese núcleo. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que son ordenadores muy pequeñitos, de muy bajo consumo, pero ordenadores a fin de cuentas. Bien, entonces, ¿qué es un NAS? Pues un NAS es un ordenador, pero normalmente en un formato pequeñito, normalmente como una especie de cubito o de caja rectangular, en la cual se introducen una cantidad de discos que varía entre 1 y normalmente hasta 8, aunque hay NASes muy grandes, ¿vale? Con una muy alta densidad de discos. Pero lo que yo he visto, lo más grande, es unidades NAS de hasta 8 bahías. Al menos las comerciales y de gama empresarial media alta. Luego sí que es verdad que hay soluciones todavía de más alta gama para empresas, pero bueno, hasta ese nivel yo no he llegado personalmente. Podríamos entonces decir que básicamente un NAS es una cabina de discos en la que tú pones discos y puedes configurar ciertos servicios online. Es decir, compartir ficheros básicamente. Los NASes hoy en día permiten hacer además cosas interesantes como la retransmisión de imagen y vídeo, es decir, actúan como un servidor multimedia. Si tienes una Smart TV o un ordenador o una tablet, normalmente las empresas de estos los fabricantes de estos NASes proporcionan apps o aplicaciones para tus terminales o dispositivos móviles en las que puedes conectarte al NAS y puedes ver las películas del NAS, la música del NAS, las fotos del NAS sin necesidad de descargártelo a tu dispositivo. Ya que como la tendencia hoy en día es todo hacia la nube, hemos ido viendo una progresiva disminución del espacio de almacenamiento en nuestros dispositivos. Esto pasa, por ejemplo, a mí en mi MacBook Pro, que empieza con un almacenamiento flash de 128 GB. 128 GB para mí sería completamente insuficiente e inútil si no fuera gracias a las tecnologías de sincronización en la nube como iCloud Drive o el propio NAS que tengo aquí en casa. ¿Cuál es el NAS que yo tengo? Yo le llamo NAS, pero realmente es un ordenador de HP, un HP ProLiant microserver de octava generación. Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Pero vamos, lo podéis buscar como HP microserver G8. Básicamente es un servidor al que le caben 4 discos duros de formato grande, es decir, de ordenador normal, no de portátil, y un quinto en un formato más pequeñito, haciendo un pequeño truco con los conectores. Te permite poner un quinto disco en donde estaría la unidad de CD-ROM. Este ordenador le he instalado el sistema operativo FreeNAS, tenéis un vídeo sobre esto en mi canal de YouTube, tenéis que iros justo al anterior vídeo de este podcast, es cómo instalar un sistema operativo FreeNAS. Bien, y en este NAS lo tengo configurado con un procesador Intel Core i3, con 16 GB de RAM y 4 discos de 2 TB cada uno, más un disco de estado sólido, un SSD de 256 GB que utiliza a modo de caché. ¿Qué es esto de modo de caché? Vale, FreeNAS, una de las ventajas más graciosas o más interesantes que tiene, es que cuando un archivo se lee, esos datos se quedan en la caché,
¿vale? Hasta aquí, pues como cualquier sistema operativo. Y eso se le llama ARC caché. Lo que pasa es que FreeNAS y, bueno, el sistema de ficheros, perdón, en sí, el ZFS, te permite poner una unidad de caché. Es decir, si un disco duro normal puede leer a 100 megas por segundo, a 120 megas por segundo aproximadamente, sabemos que una unidad flash medianamente no buena, una normalita, va a pasar con holgura a los 350 megas por segundo o incluso a los 500 de lectura. De escritura luego funcionan más despacito. Entonces, digamos que es como si le pusieras 256 gigas de RAM al ordenador. No es exactamente así, porque no se puede utilizar como la RAM, pero a efectos de caché, todo lo que se va leyendo se queda en ese disco, y se queda en ese disco, y se vaya acumulando. Cuando se vuelven a leer esos datos, si ese dato ya ha sido previamente leído, no se va a volver a leer, sino que se va a extraer directamente desde ese disco SSD o desde la memoria RAM. Entonces le llaman caché ARC y caché ARC de nivel 2. No obstante, este tipo de cosas creo que las trataré en más profundidad en un vídeo sobre tunear y afinar vuestro FreeNAS para rendimiento. Bien, ¿qué fabricantes hay así importantes o qué soluciones de hardware podemos conseguir? Lo primero es que tenemos NASes de muchos tipos y de muchas condiciones. Los tenemos desde discos de una bahía, que realmente no nos ofrece ningún tipo de protección, es decir, si el disco duro se estropea, pues hemos perdido los datos y ya está. Esto sería el equivalente a pues, un ordenador normal y corriente, en el que se comparte una carpeta de red. Esto está bien, pues... Bueno, yo considero que esto no está bien para nada, ¿vale? Porque ya que inviertes el dinero en un aparato de estas características, creo que lo más lógico, lo que tiene más sentido para mí al menos es que ofrezca una redundancia, una protección. Para mí los NASes deberían empezar siempre en dos bahías para hacer un disco espejo. Es decir, que aparte de tener una unidad de red en casa, si uno de los dos discos cae, aún tienes tu información salvaguardada en el otro disco. Tenemos NASes de 1, 2 bahías, de 3 no sé si existen, sé que existen de 4, de 5 porque tengo uno en el trabajo, de 6 también, de 7 no lo sé, pero de 8 sé que también existen. Y luego tenemos la gama empresarial que se puede poner en un rack. Pero bueno, dentro de estos factores de forma, ¿vale? De estas capacidades de NAS, ¿qué fabricantes existen? Bueno, pues para mí lo que más resuena en el mundo siempre es Synology, o Synology con la primera Y griega. Es una empresa bastante famosa, pero para mí no es ni de lejos la mejor. Para mí la mejor es QNAP, porque yo tengo experiencia de primera mano con ambos sistemas de almacenamiento, uno a nivel particular en casa, no en mi casa, en la de un familiar, y otro en mi trabajo, con el que trabajo a diario, con máquinas virtuales y, bueno, una carga de trabajo bastante alta, instantáneas, compresión, bueno, una serie de cosas bastante avanzadas. Bueno, tampoco muy avanzadas porque ahí entraría la deduplicación, que ya lo explicaremos, pero sí, digamos, cosas más exprimiendo lo que puede hacer este NAS. Y tengo que decir que el rendimiento del Synology es mucho peor, hay que decirlo, que el rendimiento de QNAP. Y ya está, no tiene más ciencia. Es que rinde mucho mejor QNAP que Synology, tal cual. Más marcas. A ver, existen casi todas las marcas de electrónica medio grandes han sacado sus propios NAS. Es decir, Apple tiene su NAS con el Time Capsule o con el AirPort Extreme. FreeNAS, QNAP, luego por supuesto las marcas de servidores como HP, Dell, ¿cómo se llama? Lenovo, tienen sus propias soluciones de almacenamiento, tipo NAS o tipo SAN, que es otra manera de funcionar. Y ahora mismo había otra marca que no recuerdo el nombre. A ver, ¿cómo se llamaba esta? Sí, era Netgear. Sí, marcas como de electrónica, de consumo, como Netgear y Omega, LaCie, todas estas marcas, Seagate, que también fabrica discos duros, han lanzado al mercado sus propias soluciones de cabinas de discos o NASes. Lo que pasa es que, bueno, aunque ofrecen un rendimiento bastante decente, también sus funcionalidades son bastante sencillotas. Y bueno, en lo referente a NAS, siempre suele ser mejor irte a una solución más estandarizada. Si es para tu casa, no es tan importante. A todo el mundo le molestaría mucho perder las fotos de sus hijos, de la boda, y etcétera.
Pero es mucho peor perder un trabajo por haber perdido todos los datos de tu empresa. Entonces, cuando trabajas con soluciones de NAS, yo recomiendo siempre irse a soluciones de facto, es decir, a soluciones que están testadas, probadas y que en definitiva sabemos que funcionan, sabemos que tienen un soporte y que tienen millones de usuarios detrás avalando que eso funciona correctamente. Y esto es el caso tanto de Synology como de QNAP. En lo personal, ¿cuál me gusta más? ¿Synology o QNAP? Bien, pues para el día a día me gusta más Synology. Sé que QNAP es una marca más profesional, con un rendimiento mayor, que permite hacer más cosas. Eso es cierto, lo reconozco. Pero ciertas características como el copy on write, la restauración de instantánea y otras ciertas cosas que tiene el sistema de Synology para mí lo hacen más versátil. Lo que pasa es que si yo fuese hoy a comprarme un NAS a una tienda, cosa que no haría porque yo prefiero siempre reciclar un ordenador antiguo a comprarme un NAS, para mí, para el uso que yo le voy a dar, que es simplemente transferencia de datos y almacenamiento, vaya a sacarle el mismo rendimiento, me iría por un QNAP. Aunque, bueno, Synology para el trabajo me gusta. Aunque tiene ciertos cuellos de botella. Pero bueno, supongo que todo pasaría por comprar un NAS un poquito más potente. Luego, sistemas operativos que existen para NAS. Bueno, tenemos el de Synology, que se llama DSM, o Disk Station Manager. Hay una versión abierta que se llama XPnology, que permite instalar el sistema operativo de Synology en cualquier ordenador Intel x86. Esto es bastante interesante. El problema es que las versiones siempre van un añito por detrás. No sé si esto es porque se hace una ingeniería inversa o es que Synology va liberando versiones antiguas y mantiene la ventaja de sus equipos, lógicamente, liberando las versiones del sistema operativo un par de años tras el lanzamiento. Es un modelo de software libre un poco extraño, pero permite liberar tu software y al mismo tiempo mantener tu ventaja competitiva. Sabes que no te van a copiar porque tú lo vas a tener en exclusiva durante al menos un añito o dos. Luego tenemos el sistema operativo de QNAP, que se llama QTS. No sé qué significan las siglas de QTS, pero supongo que será QNAP, no sé qué System, ¿es posible? No estoy seguro. Que también funciona muy bien. Este último no sé si se puede instalar en ordenadores. Creo que no. Es decir, en ordenadores que no son de la marca de QNAP. En un ordenador cualquiera que tengas tú por casa. Luego tenemos FreeNAS, que sería el estándar de facto para montarte un NAS en casa, un NAS compatible, es decir, en un ordenador antiguo o en un Proliant. Y FreeNAS es muchísimo más avanzado que QTS y que DSM. Aunque en superficie parezca que no hace tantas cosas, bueno, al ser un sistema operativo libre, con todo lo que ello te supone, se basa en un BSD, no es un Linux, pero es algo muy parecido. Bueno, pues te deja hacer una cantidad de cosas muy elevada. Es decir, funciona muy bien. Tiene un rendimiento espectacular, requiere máquina. Hay que decir que requiere una máquina con bastante memoria RAM. Y si empiezas a activar cosas como de duplicación, compresión y instantáneas, y cuando empiezas a activar el paquete full equip, por así decirlo, necesitas máquina para mover eso a unas velocidades decentes. Si no, ves como a mí me ha pasado, cuando tienes una unidad en la que necesitas mucho espacio y tienes la de duplicación activa, la compresión al máximo y tienes instantáneas, ves como la escritura cae a velocidades de 4 o 5 megas por segundo y eso no es operativo. A mí me da igual en mi caso porque esta unidad que está tan recomprimida y reoptimizada y todo, es una unidad para copias a través de internet. Como mi conexión a internet es de 100 megas, pues me da igual que solo funcione a 60 de esas megas. Casi lo prefiero, así no abusa de mi ancho de banda de descarga, ya que utilizo este NAS para realizar copias de los datos de ciertos datos del trabajo. Como a modo de NAS espejo, que no está en la misma ubicación. Luego tenemos otros sistemas operativos como NAS for Free, Rock Disk, creo que es. Bueno, una serie de sistemas operativos, casi todos basados en Linux o en BSD. Y luego tenemos, justo en el otro lado del ring, las ediciones Data Center de Windows Server. Sí, porque Windows Server tiene funciones muy interesantes también para NAS. Pero en mi caso no me ha funcionado demasiado bien. Es decir, como NAS, perfecto.
el almacén de datos, la deduplicación offline, es decir, que no se deduplica a tiempo real. Esto de la deduplicación tengo que explicarlo, porque lo estoy diciendo mucho, a mí me parece algo fascinante, pero entiendo que no sepáis qué es. La deduplicación es que el ordenador va a buscar duplicados, pero no a nivel de archivos, sino a nivel de bloques, de bits, bueno, de bytes, de sectores. Y va a buscar si hay coincidencias, si hay dos iguales. Cuando los datos se repiten, y esto es algo que pasa mucho en máquinas virtuales, si tú tienes 15 máquinas virtuales, pues el núcleo de todas va a ser el mismo, van a tener muchos programas repetidos, van a tener, ¿vale?, muchas librerías repetidas. Con la deduplicación, esos datos solo existen una vez. Porque todos los que son iguales, en lugar de volver a escribirse en el disco, se hace referencia al que ya existe. De manera que aumentas la densidad de tus máquinas virtuales en tu almacenamiento una animalada. Lo puedes llegar a aumentar un 400, un 500%. Esto significa poder meter 5 teras de máquinas virtuales en 1 tera. Y eso es algo mágico. Es una auténtica barbaridad y una auténtica pasada. Para copias de seguridad es todavía más interesante, ya que una copia de un día para otro habrán cambios. Por ejemplo, en una máquina virtual tú tienes que copiar el disco duro entero. Igual son 400 o 500 gigas. Pero de esos 400 o 500 gigas igual solo han cambiado 30 gigas. Con la deduplicación activada se copia todo el archivo, tú en tu sistema de archivos ves el disco duro de ayer y el disco duro de hoy, pero lo que se ha copiado realmente, lo que se ha escrito, lo que está ocupando espacio, son solo esos 25 gigas que han cambiado. Entonces es maravilloso, es fantástico. Y bueno, Windows Server 2016 permite hacer eso offline. Es decir, no conforme se van escribiendo los datos, sino que él los escribe y luego él, cuando detecta que no hay mucho uso, empieza a analizar esos datos, a buscar concordancias. Esto permite tener deduplicación sin perder rendimiento de escritura. Y FreeNAS lo hace online. Cada byte o cada traza de datos que entra le busca el duplicado, que eso lo tiene cargado en memoria RAM, por eso hemos dicho que necesitaba mucha memoria RAM, y si existe una concordancia, no lo escribe, sino que lo enlaza. Y bueno, los problemas que yo tuve con Windows Server no fueron... Bueno, tenía dos. El primero es que de vez en cuando se colgaba, que a mí eso me daba igual. El problema es que cuando se cuelga Windows y lo vuelves a arrancar, reconstruye el RAID entero. Y para reconstruir el RAID se tira 2 días. Con lo que cada vez que el ordenador estaba medio colgado, me daba pánico apagarlo, porque al final sabía que iba a tener que pasar por la reconstrucción, que se iba a tirar un montón de días, bueno, un par de días con un rendimiento pésimo, porque estaba ocupado en otras cosas, y bueno, eso me molestaba bastante. Pero un buen día perdí la configuración de la IP, había que volver a ponérsela, luego no admitía IP fija, y bueno, una serie de catástrofes tipo Windows, ¿vale?, de expedientes X o expedientes Z, que han hecho que coja Windows, lo formatee, vuelva a poner FreeNAS, y aunque no puedo abusar tanto de la deduplicación, prefiero quedarme con FreeNAS, que me hace más papel y me resulta muy, muy estable. Y bueno, como veo que se han quedado bastantes conceptos colgando, me gustaría hacer lo próximo un vídeo explicando qué es la deduplicación. Retomaremos la máquina virtual que ya creamos de FreeNAS, activaremos la deduplicación y haremos unos cuantos experimentos. Algo así bastante interesante. Pero por ahora lo vamos a dejar ya y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!